El tema de esta predicación le hemos colocado como título, está en su tríptico por cierto, la humildad frente a la soberbia. La humildad frente a la soberbia. Hemos entonado el último canto que entonamos de adoración en el tiempo de alabanza. Escuché que la iglesia cantó y procuraron hacerlo sin instrumentos, lo cual es bueno porque es importante que podamos escuchar que estamos cantándole a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y la primera línea dice: somos tu pueblo y hoy venimos humillados ante ti. ¿Es así? Amén. Somos tu pueblo necesitados de ti. Amén. ¿Es así? Yo creo que todos necesitamos de Dios, ¿verdad? Amén. Todos los que estamos aquí reconocemos que separados de Jesús nada podemos hacer. Y eso es bueno, hermanos. La humildad frente a la soberbia. Hemos leído un pasaje, continuamos con el Evangelio de Lucas. Dios viene hablando a la iglesia a través de este Evangelio. Estamos a unos meses, escasos meses, de que Jesús vaya a la cruz, a Jerusalén. Pero Él tiene una situación importante en un lugar de un fariseo importante. Y nos habla de una escena que es muy común en nosotros, y es sentarnos a la mesa o participar de los alimentos y todo lo que conlleva ese momento de estar cerca de una mesa. Yo estoy seguro que todos podemos identificar que cuando vamos a participar de los alimentos o a convivir con la familia, en ese momento de reunión surgen muchas cosas, ¿cierto? No todas son buenas. A veces hay malestar entre los que se van a sentar a la mesa. Aprovechan el momento para hablar cosas que no tienen sentido. Otros aprovechan el momento de reunirse a la mesa para poder verse, saludar. Pero cada familia tiene un momento diferente cuando se van a sentar a la mesa. Y Dios quiere que aprendamos de este momento tan importante cuando Jesús es invitado y participa de una reunión de alguien que lo invitó, pero que surgen muchas cosas en ese momento. Este momento es muy importante y comienza de la siguiente manera. Ponga su vista ahí en Lucas 14, versículo 1. Aconteció un día de reposo, que habiendo entrado a comer en casa de un gobernante, que era fariseo, estos le acechaban. El momento en la vida de Jesús comienza de la siguiente manera. Un gobernante, no dice el nombre, lo invita a su casa. Es bueno invitar a Jesús a la casa, ¿cierto, hermanos? Es muy bueno invitar a Cristo, que sea parte de nuestra vida, que sea el centro de nuestra reunión en casa. Pero ¿qué pasa cuando lo invitamos? Después nos olvidamos que Jesús está ahí y hacemos cosas que no glorifican el nombre de Dios. Tristemente sucede así. Yo sé que muchos de ustedes han invitado a Cristo a su corazón y también han procurado que ese Jesús que ustedes conocen sea también conocido por sus familias, por sus hijos, por su esposa, y han procurado que la familia tenga ese acercamiento con Jesús. Pero lamentablemente muchas veces se falla, y después de saber que Cristo está en nuestra vida y que lo hemos invitado a casa, nos comportamos de una manera no apropiada. Y es el caso. Dice que este evento sucedió en el día de reposo. Según la Biblia, el día de reposo tiene que ver con un mandamiento de que es dedicado a Dios. Por ejemplo, nosotros trabajamos 6 días a la semana, ¿verdad? Y este día, que es el día del Señor, debe de ser un día dedicado para Dios. Tenemos 6 días para hacer lo que tengamos que hacer. Pero el día del Señor es un día importante para el cristiano y no debe de haber nada que se interponga en esa comunión. De repente surgen por ahí eventos fortuitos. Sin embargo, debe de estar siempre el anhelo del cristiano de estar cerca de Dios en el día del Señor. Es un día especial. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Que habiendo entrado para comer, lo invitaron a comer, fíjese. Ese es el momento. Cuando usted invita a alguien a comer, ¿es para qué, hermanos? Para atenderlo, ¿cierto? Procura tener un comportamiento apropiado, de saludarlo, de darle un lugar, de darle un tiempo y de que sea bienvenido porque usted lo invitó, es mi invitado. Dice la Biblia
que entró para comer en la casa de un gobernante que era fariseo, religioso. Estos, dice, le acechaban. La gente que estuvo ahí en esa reunión estuvo muy atento o muy atenta a lo que iba a suceder en ese momento. La gente, cuando Jesús llega a un lugar, siempre observa qué va a hacer Jesús, porque siempre Jesús hará cosas buenas y para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Versículo 2. Y he aquí, estaba delante de él un hombre hidrópico. En esa escena, en ese momento que lo invitan, apareció un hombre. No dice su nombre, tampoco dice cómo llegó. Se puede pensar que alguien lo plantó ahí, lo colocó ahí para probar a Jesús, que al parecer esa es la razón por la cual está ahí. La palabra hidrópico tiene que ver con una persona que tiene un problema con retención de agua. El término contemporáneo es edema. Hay una persona que llega a la reunión donde Jesús está y está necesitado de un milagro porque su cuerpo físico tiene un problema. Está reteniendo líquidos, quizás los riñones. Y se para en ese momento, dice la Biblia. Estaba ahí ese hombre con un problema físico, con una necesidad física. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Es correcto hacer un milagro en el día del Señor? Jesús sabía que ese hombre fue colocado ahí para probarlo, para ponerlo contra la espada y la pared, porque si él lo sanaba, iba a ser cuestionado, porque era el día en el cual no tenía que hacerse nada más que escuchar a Dios. Pero Jesús siempre hace lo que es correcto y lo que es para la gloria de Dios Padre. Siempre. ¿Es lícito?, le pregunta a la gente que está ahí. No perdamos de vista que aún Jesús no se ha sentado en la silla. Aún Jesús lo invitaron. Imaginemos esta escena. Está Jesús frente a la mesa y le ponen a una persona enfrente para que haga algo. Pero aún antes de sentarse sucede todo este tipo de situaciones que estamos viendo en este momento. Dice el texto, versículo 4: mas ellos, ¿qué? Callaron. Jesús preguntó algo, pero ellos no pudieron responder. Jesús les preguntó: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Ellos se vieron confrontados, porque si decían que no, entonces tenían a un hombre ahí necesitado de un milagro. Si decían que sí, se confrontaban contra la misma ley. Estaban frente a una encrucijada ellos mismos. Jesús los colocó ahí. Mas ellos callaron. Y él, fíjese lo que hace Jesús. Jesús toma al hombre hidrópico y ¿qué, hermanos? Lo sanó y lo despidió en un instante. Cuando Jesús llega a la vida de alguien, hermanos, hace las cosas para la gloria de Dios. Sana a la persona y esa persona es sanada, dice la Biblia. No perdamos de vista, Jesús aún sigue de pie, no se ha sentado. Lo invitaron a comer, pero en lugar de recibirlo con amabilidad, le están poniendo un sinfín de situaciones, obstáculos, contratiempos. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en el día de reposo? Jesús aprovecha la situación para mostrarles con la palabra lo importante que es sanar y salvar al hombre que tiene necesidad, sin importar el día que sea. Tú has llegado a este lugar, es el día del Señor, y también Jesús quiere sanar tu vida. También Jesús quiere sanarte, porque todos necesitamos sanidad del Señor. Yo no sé cuántas heridas tengas en el corazón, ni cómo hayas llegado aquí, ni quién te trajo y te colocó frente a esta predicación que estás escuchando. Pero Jesús quiere sanarte como a este hombre que lo trajeron ahí, porque Él tiene misericordia de nosotros, hermano. Amén. Y Jesús les dice: aunque sea en el día de reposo. Versículo 6: y no le podían replicar a estas cosas.
La primera vez él preguntó y no contestaron. La segunda vez ya no pudieron contestar la pregunta de Jesús frente a lo que estaban viendo en ese momento. Dice que estos hombres no le pudieron contestar. La primera pregunta la pudieron contestar, pero la segunda era más difícil, porque ellos ya habían visto el milagro de este hombre que estaba en ese momento, en ese lugar. ¿Sabe que la actitud de estos hombres son las de muchos? Que cuando Jesús les pregunta algo, no saben qué contestar a la pregunta de Jesús. En este lugar todos conocemos a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero muchas veces nuestras actitudes y nuestra forma de reaccionar a lo que Dios nos habla en un sentido de que no podemos contestar aquello que Jesús nos está preguntando. Dejo un apartado ahí y vamos a ir a Santiago capítulo 4, versículo 6. Estos fariseos no pudieron contestar, porque si contestaban que sí, tenían que reconocer que estaban equivocados. Y sabe que para reconocer que nos equivocamos necesitamos humildad. ¿Cuántos dicen amén? Para reconocer que en la vida nos equivocamos necesitamos humildad. Y para reconocer nuestros errores y nuestras fallas necesitamos hacer a un lado dos cosas: el orgullo y la soberbia. Yo sé que como seres humanos fallamos y nos equivocamos en las cosas que decidimos, en las cosas que hacemos. Yo no sé si el día de hoy has hecho algo en lo cual has fallado y te has equivocado. Y Dios te viene hablando en tu vida que recapacites, de que reconozcas, y te ha costado dar ese paso. Es necesario humildad para hacerlo. Mire lo que dice Santiago 4, versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste ¿a quiénes? Y da gracia a los humildes. Aquí encontramos en Santiago que Jesús, que Dios mismo, acepta la humildad, pero mantiene distante a aquellos que no reconocen que se han equivocado en la vida. Dios nos pregunta en esta mañana: ¿nos hemos equivocado en la vida en algún área, hermanos? Todos, ¿verdad? Nadie puede decir que no. Todos en algún momento nos equivocamos, algunos más, otros menos. El asunto es que para salir de esos errores tenemos que ir y reconocer que necesitamos de Dios en nuestras vidas. Estos hombres invitaban a Jesús a comer, y en lugar de tener un ambiente apropiado y cordial, crearon un ambiente hostil y difícil en contra de su invitado. Qué difícil es reconocer cuando nos equivocamos en las cosas que hacemos, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestro hermano. ¿Cuántas veces invitamos a alguien a la casa y cuando llegan allá, en lugar de ser buenos anfitriones, creamos cosas que luego la gente que invitamos dicen: para esto me invitaste a tu casa, para esto me pediste que viniera a tu casa, para que me pusieras incómodo, difícil, para que me dijeras cosas que no son apropiadas? Dice Santiago entonces que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Jesús siempre vio con compasión a las personas, porque sabe que necesitamos de Él en nuestra vida en esta tierra. Y quiero hablar con ustedes un tema muy importante después de lo que hemos leído, y es el que está en su tríptico: la humildad frente al orgullo. Cómo reconocer y cómo superar aquello que Dios nos viene hablando y que no somos capaces de superar, porque el orgullo y la soberbia no nos deja darnos cuenta que después de haber invitado a Jesús a nuestras vidas y haberlo llevado a casa, no hemos hecho lo que nos corresponde como hijos de Dios. Vamos a ir a Proverbios capítulo 11, versículo 2. Cuando reconocemos nuestros errores, tenemos que tener una actitud de cambiar nuestra manera de ser. Fíjese lo que dice este texto, bien importante, hermanos. Proverbios 11:2. La soberbia, antes de que lo leamos, es un sentimiento de superioridad
frente a los demás, que provoca un trato distante hacia ellos. Fíjese, la soberbia es un sentimiento de superioridad. Yo no necesito de nadie para hacer lo que tengo que hacer. Yo no ocupo de mi hermano ni de mi esposa. Yo resuelvo mis problemas. Mucho menos necesito del consejo de Dios. Eso es soberbia. Hay cristianos que lamentablemente con tanto conocimiento de Dios hacen y toman decisiones y no toman en cuenta a Dios ni a su palabra. Eso es soberbia. Todos necesitamos del consejo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también ¿qué? La deshonra. Más con los humildes está, ¿qué, hermanos? Dice otra versión de este texto: el orgulloso termina en la vergüenza. Alguien que es orgulloso, hermanos, es aquel que piensa que no necesita de que nadie le ayude, que él es autosuficiente. Pero Proverbios nos dice a nosotros de que aquella persona con orgullo termina en vergüenza. Déjeme darle una definición de orgullo. Y dice que el orgullo es el exceso de estimación hacia uno mismo. Ese es orgullo. Exceso de estimación hacia mí. Yo no ocupo a nadie. ¿Sabe que hoy pasamos una crisis como iglesia cristiana en el siglo XXI? Porque el cristiano con sus acciones muestra que no ocupa a Dios en su vida. Y eso es lamentable. Todos necesitamos de Dios. Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar, necesitamos de la misericordia y del amor de Dios. Amén. Dice entonces Proverbios: cuando viene la soberbia, cuando viene a tu vida, cuando tú comienzas a albergar en tu corazón ese espíritu de soberbia, cuidado, porque el final es triste y lamentable. Es mejor reconocer cuando Dios te está hablando, cuando Dios te está mostrando en dónde tienes que cambiar. No esperes que llegue el final de la situación para verte acorralado. Mejor ahora que Dios te está hablando, reconoce que tienes que cambiar y corregir. El Salmo 138, versículo 6. Salmo 138, versículo 6. Amén. Porque Jehová es ¿qué? Excelso. ¿Y atiende a quién? Atiende al humilde. El humilde es aquel que reconoce y dice: Señor, sí es cierto, tengo que cambiar eso en mi vida. Tengo que cambiar mi manera de hablar, de ser, la manera, mi carácter, tengo que cambiarlo. Con mis compañeros en el trabajo, tengo que cambiar. Jesús dice, aquí la palabra, Jehová es excelso y atiende al humilde. Pero mire lo que dice al final, léalo conmigo. Y esto no es muy agradable para los hijos de Dios. Que Dios te vea de lejos, que no quiera acercarse a ti porque tienes un corazón con un exceso de superioridad, que te sientes que puedes resolver la vida por ti mismo. Esto es profundo, hermanos. ¿Sabe que puedes orar 5 veces al día? Puedes leer la Biblia todos los días, puedes venir al culto, pero si en tu corazón hay soberbia y orgullo, Dios te ve de lejos. Esta mañana has llegado a este lugar y Dios te está hablando para que reconsideres y que ahora puedas romper esa barrera de orgullo, y vengas a Cristo y vengas a Dios y digas: Señor, yo no quiero estar más lejos de tu presencia. Yo no quiero estar más lejos de ti. Conozco tu palabra, yo oro, busco tu presencia, pero sé que mi actitud no está ayudando. Todos queremos a Dios cerca. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Filipenses capítulo 2, versículo 1. Cuando Dios mira a alguien de lejos, puede sentirse distante o abandonado y solo. Filipenses capítulo 2, versículo 1, dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor,
si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis, ¿por qué? Por contienda o por vanagloria, antes bien que con humildad, estimando a cada uno a los demás, ¿como qué, hermanos? Y desea Dios que practiquemos esto. Lo que tú sabes, alguien más no lo sabe, pero lo que alguien más sabe, tú no sabes. Somos una iglesia, somos un cuerpo en Cristo, hermanos. Tenemos que ver a nuestro hermano como eso, como un hermano. No sentirte superior con aquel que Dios trajo a este lugar. Todos necesitamos del Señor. Hagamos las cosas con humildad. Desde los que cantan, hagan las cosas para el Señor con humildad. Los que hacen el aseo, que hoy está muy bonito aquí, por cierto. Todo hagámoslo con humildad, reconociendo que es Dios el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Entonces Pablo está diciendo que no hagamos las cosas egoístamente, sino que estimemos a los demás como superiores a nosotros. Esa es humildad. Y es lo que Dios quiere que tengamos en nuestra vida. Génesis capítulo 2, versículo 7. Hemos comentado y hemos dicho que el orgullo y la soberbia terminan con la vergüenza del hombre, ¿cierto? Mire lo que dice Génesis 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre, ¿de dónde? El polvo. ¿Qué somos, hermanos? Polvo. ¿Para qué nos sirve el orgullo y la soberbia en esta tierra? Si al final del tiempo, al final del día, vamos a regresar de donde venimos, del polvo. ¿Qué es? ¿Cuánto tienes? ¿Por qué te sientes superior? ¿Por qué te crees más que los demás? Si al final dice la Biblia que de ahí venimos, de algo insignificante, y que solamente estamos por un tiempo aquí en la tierra. Aprovechémoslo en el Señor. Dice la Biblia entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo y de la tierra, y sopló en él, en su nariz, aliento de vida, y fue el hombre, ¿qué, hermanos? Un ser viviente. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, ¿ya lo tiene? Amén. Y el polvo vuelve ¿a dónde? A la tierra, como era, y el espíritu vuelve ¿a dónde? Ese es el final de cada uno de nosotros, hermanos. Estamos de paso en esta tierra. Reconozcamos que en este momento, y como cristianos, la soberbia y el orgullo no nos ayudan. Al contrario, nos alejan de la bendición que Dios nos quiere dar. Y cada quien lo puede tomar. A veces hay un problema de orgullo y soberbia en el matrimonio, en la relación entre parejas. Tú te equivocas, yo no me equivoco. Y hay conflictos y situaciones. Pero la respuesta que Dios nos da, hermanos, es que eso no nos ayuda para estar cerca del Señor. Amén. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Una de las consecuencias, escuche esto, de no acatar el consejo de Dios, es que cuando tú dejas seguir en tu vida el orgullo y la soberbia, eso te lleva a algo en tu vida espiritual. Yo le he comentado esto a la iglesia muchas veces, hermanos, y lo voy a repetir en este momento. Y escuche con atención. Todo lo que hacemos en la vida es progresivo. Nada es estático. ¿Escuchó? Todo lo que hacemos en la vida es progresivo, nada es estático. Si tú tomas una cerveza, tomarás 5 después. Y luego usarás drogas. Nunca te quedarás en un punto neutral. Si tú dices mentiras blancas, mañana serán mentiras negras. Y vas a meterte en problemas. El pecado nunca es estático, siempre es progresivo. Y uno de los puntos con el orgullo y la soberbia es que
ocurre un descuido en la vida cristiana. Cuando tú no detienes eso que Dios te está hablando y que tú dices, yo tengo el control de lo que tengo, vas a descuidar tu vida espiritual. ¿Cuántos cristianos que Dios les ha hablado a cambiar y a corregir y no han hecho nada en su vida, con el paso del tiempo están más lejos de las cosas de Dios, porque el orgullo y la soberbia los llevó a descuidar su vida en Cristo? Mira lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 3, versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Pablo, el hombre de Dios, dice, no es que ya haya conseguido todo lo que yo ocupo como cristiano, yo sigo necesitando de Cristo hoy con todo lo que sé del Señor. Todos los días necesitamos del Señor. No importa cuánto sepas de Dios, necesitamos de Dios hoy más que ayer. Si tú no tienes ese espíritu de reconocer la necesidad de Dios en tu vida, te vas a descuidar. No descuides tu vida espiritual. Sigue teniendo la misma actitud de buscar a Dios con humildad, de venir al templo, de leer la Biblia, de orar. No descuides tu comunión con Dios, porque si no, entonces acabarás muy lejos del Señor. Por eso Pablo sigue aquí diciendo la palabra de Dios. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está donde, hermanos. Deja a un lado el pasado. Ve el pasado como algo donde Dios te cuidó y te guardó y que Dios es fiel, pero lo importante es el presente y que vas el futuro cerca de Dios. No podemos estar viviendo y diciendo, es que cuando yo fui joven busqué a Dios. No, ¿cómo estás el día de hoy en el Señor? Hoy, ¿cómo estás buscando a Dios? Con deseo. ¿Cómo le sirves a Dios hoy? ¿Es hoy Jesús el Señor de tu vida? Porque si no, entonces lo estás descuidando. Dice la palabra entonces, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La soberbia y el orgullo también no nos ayudan, mejor dicho, a sanar las heridas del corazón. Mateo capítulo 5 versículo 23. La falta de perdón en el corazón del cristiano es producto del orgullo y de la soberbia de aquellos que dicen, ¿por qué yo tengo que dar el paso? Dice Mateo 5:23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano, ¿de que quién? De que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué tenemos que hacer? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, ¿y qué? Y reconcíliate. Y no tiene que ser aquí precisamente, pero si Dios te está hablando aquí, cuando salgas de aquí, si tienes algo con alguien, ve y búscalo y ponte a cuentas con aquel que tienes diferencias, porque Dios te está hablando hoy que no puedes seguir viviendo así como estás. Amén. Si Dios te está hablando hoy, Dios quiere que tengas en cuenta esto. Arregla tu vida con quien tengas que hacerlo. Si no lo haces, entonces el orgullo no te está dejando que hagas lo que Dios te está pidiendo. Y seguirás con esa herida en el corazón. Y seguirás con ese dolor y esa amargura que no te deja crecer, porque no te estás deteniendo, porque estás deteniendo la palabra del Señor en tu vida. Reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces, ven y presenta tu ofrenda. Ponte a cuentas con aquel. Y cuando habla del hermano, puede ser tu esposa. Quizás hoy llegaste aquí y tienes un problema con tu esposa que Dios te está hablando que arregles. Arréglalo. Con un cuñado, con una cuñada, con un hermano, con tu suegro, qué sé yo, con quien sea. Arregla la diferencia. No puedes seguir viviendo así, porque entonces es más el orgullo, tu orgullo, que la palabra del Señor. ¿Cuántos son cristianos? Mateo 18:21. Y vamos a ir concluyendo. ¿Sabe que cuando
leía esto en la mañana y revisaba la predicación para compartir con la iglesia, vino a mi mente esta frase que escribí y comparto con ustedes. ¿Cuántas personas hay llorando en silencio por las noches porque no pueden tener paz en su corazón? ¿Cuántas personas, y aquí hablo de cristianos, cuántos cristianos hoy lloran en silencio por las noches porque no tienen paz? Porque no han entendido que Dios quiere sanar nuestros corazones. Y dice Mateo 8, 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Cuántas? Y no es el número, hermanos. Es que Dios quiere que aprendamos que como cristianos tenemos que aprender a no llevar resentimiento en el corazón. Al menos nosotros no. Pero lo que nos impide que estemos así es el orgullo. No queremos ceder, porque pensamos que cediendo el otro se va a aprovechar. No hagas las cosas por el otro, hazlas por ti, porque Dios te está hablando a ti. Hasta 7. Jesús le dijo: no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué es perdonar? Perdonar es pasar por alto la ofensa. ¿Qué es, hermanos? ¿Alguien te ofendió? Déjalo pasar, que se lo lleve el viento. Señor, yo lo perdono. Quizás no supo lo que dijo, cómo lo dijo, me hirió, me molestó, pero yo lo perdono, Señor. Quiero estar en paz. Pasa por alto aquello que te ofendió, que te lastimó. Y cerramos esto, hermanos. Todo comenzó con una invitación de Jesús cuando fue invitado a comer. Todo comenzó cuando este hombre fariseo invitó a Jesús y le dijo: ven a comer a mi casa. Y cuando llegó a la casa, en lugar de ser cortés, le puso un escenario muy difícil. Pero Jesús aprovechó para dar una lección, como esta mañana la da con nosotros. Si tú me invitas a tu casa o a tu vida, está atento conmigo. Dame tiempo. No seas tú el que genere problemas y dificultades. Y si es tu vida a la que Dios le está hablando, hoy es momento para pedirle a Cristo perdón y decirle: Señor, me estoy equivocando, no quiero seguir igual.